¡Felicitaciones! Usted en este momento que me está observando está haciendo historia, porque solo el hecho de que usted sintonice Evo TV significa que su inconsciente quiere evolucionar. ¿Sabe usted que hay dos tipos de personas en este universo? Los evolucionados y los dormidos. ¿Quiere saber usted a cuál grupo pertenece? Vamos a ver las características ahora de las personas que están dormidas. Primero, tienen miedo. ¿Usted tiene miedo? De pronto a la oscuridad, de pronto al futuro, de pronto a sus padres, a sus hijos, a la falta de dinero. Usted permanentemente está viviendo miedo, usted aún está dormido. Segunda característica de los que están dormidos: tienen doble ánimo. Es decir, no se deciden por uno ni por lo otro. Permanentemente están cambiando de parecer. Permanentemente tienen dudas. Y finalmente a eso, permanentemente se están quejando. Tercera característica: siempre se van a juntar a otro dormido. Las discotecas están llenas de personas que están dormidas buscando solución a sus problemas en el alcohol o en las amistades y relaciones. Los lugares de mucho público están llenos de personas que están dormidas, aunque parecerían que estuvieran despiertas. Siempre son gregarias, andan en grupo, necesitan de la compañía de otras personas. La cuarta característica: siempre se quejan que la comida está caliente, que la comida está fría, que la comida está salada, que tengo un problema con la relación de mi pareja, que tengo problemas con mis hijos, que tengo problemas en mi trabajo. Usted es de las personas que permanentemente se está quejando, usted está dormida. Otra característica: se deleita en el chisme, le gusta estar averiguando las cosas de los demás, está stalkeando en internet a las otras personas, quiere saber de todo el mundo, pero no para ayudar, sino solamente para chismosear. Otra característica de los que están dormidos: juzga y menosprecia a los demás. Siempre se cree superior, siempre cree que él tiene o ella tiene la razón. Por tanto, siempre se siente culpable y hace sentir culpable a los demás. Finalmente, todo dormido nunca estará bien. Esas son las características de alguien que está dormido. Ahora vamos a las características de alguien que está evolucionando o evolucionado. Primero, se siente libre. ¿Saben lo que es la libertad? Es la ausencia total del miedo. Ya no hay miedo. Ya no se identifica con este estuche físico, sino empieza a entender que son conciencia, que son Dios manifestándose en esta tierra. Por tanto, ya no hay miedo, hay libertad. Libertad en sus relaciones, libertad en su vida financiera. En todo lo que emprende hay libertad, porque hay una fuerza dentro de esa persona que está motivando a que siga adelante. Segundo, ya no se queja, acepta. Y aceptación no significa resignación. Aceptación significa que ahora entiendo quién soy y quiénes son los demás. Y en ese tipo de proceso voy aprendiendo a vivir. Una persona evolucionada habla menos y hace más. Recuerde que toda persona que habla mucho de algo es lo que realmente a él no le interesa. Aquellos que realmente están interesados en algo hablan menos y hacen más. Otra característica de alguien que está evolucionando: se mantiene firme en sus proyectos. ¿Qué proyecto tiene usted? ¿Qué idea tiene usted? ¿Qué quiso hacer de su vida que aún no lo hace? ¿O realmente usted tuvo proyectos en su vida y nunca los realizó? Bueno, es tiempo de cambiar, es tiempo de hacer cosas diferentes con su vida. Otra característica de una persona evolucionada es que ayuda y estimula a los demás también a evolucionar. Por tanto, siempre al final de la historia tendrá una recompensa. Recuerde, es tiempo de despertar, es tiempo de cambiar, y a tu evolución, dale clic. El canal de tu evolución.